Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. En esta ocasión hablamos con el escritor y abogado Manel Loureiro, que ha sido también el protagonista del último foro en la región. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Natalia? Desde siempre has escrito. Esto es algo que yo he leído por ahí a la hora de informarme. Y en todo este tiempo has llegado a publicar numerosos libros. Entiendo que esas historias que te inquietaban, daban vueltas un poco por tu mente, también han llevado a que descartases otras historias u otros proyectos porque a lo mejor no los veías a la hora de ejecutarlos. ¿Te ha pasado esto? Sí, hay un cajón. Hay un cajón que es el de las historias que no han ido a ninguna parte y es terrible. Pero creo que no lo tengo yo solo, creo que lo tienen muchísimos autores. No me atrevo a decir que todos, pero sí que muchos autores. Porque la génesis de una historia, que es de lo que hemos hablado hoy aquí, aparte en el foro, empieza con un pequeño chispazo. Una pequeña idea que poco a poco va creciendo y se va transformando en algo mucho más grande que acaba siendo una gran historia que puede acabar siendo un libro. Pero a veces en el proceso esa historia se pierde, esa historia se queda a medio camino. No significa que no vaya a terminarse nunca, significa que en ese momento no eres capaz de terminarla. El cementerio de las historias a medio hacer es un sitio muy triste porque tiene mucho potencial. A veces, y esto pasa a veces, de repente una de esas historias resucita porque sabes, de repente descubres tiempo después cómo sigue y se puede acabar transformando en una gran historia. A mí me ha pasado en alguna ocasión. ¿Con cuál te ha pasado? Pues mira, me pasó precisamente con La ladrona de huesos, con mi anterior novela, porque era una historia que tenía muy claro dónde empezaba, cómo empezaba, hacia dónde iba, pero no sabía dónde terminaba. De repente había un hueco, había un espacio en blanco enorme que no me permitía contar esa historia. Y estuvo parada un tiempo en ese cementerio, en ese hospital de historias inconclusas, hasta que por fin, una vez que terminé La puerta, otro libro, de repente me di cuenta de dónde terminaba aquella historia y después fue mucho más rápido. ¿Es escribir algo que esté al alcance de cualquiera? No como profesión, porque no tiene que ser como profesión, pero es algo que está al alcance de cualquiera y que muchas veces puede ser positivo también para nuestra vida. No sé si es un poco también lo que quieres transmitir en esta ponencia. Sí, estamos programados para contar y para que nos cuenten historias. Todos los seres humanos. De hecho, nuestra vida consiste en un intercambio de historias. Tú cuando estás hablando con alguien le estás contando algo. Cuando tú estás escuchando, pues por ejemplo, como lo que te estoy diciendo yo ahora, estás escuchando una historia que te estoy contando yo. Estamos genéticamente predispuestos para que nos cuenten historias. Es nuestra manera de relacionarnos. Entonces sí, es muy recomendable que todo el mundo cuente historias, porque permite varias cosas. La primera, desarrollar la imaginación, que es fundamental. La segunda, que es mucho más importante, sobre todo en estos tiempos de estrés en el que vivimos, es tener una válvula de escape. De repente, si tú te pones a escribir algo, aunque sea un pequeño relato, aunque sean unas cuartillas, en el tiempo que estás haciendo eso, no estás viviendo en tu día a día, estás viviendo en otro mundo, en el que estás creando tú. Y el tercero y más importante es que cualquier historia que se empieza, aunque sean 2 líneas, aunque sea un párrafo, es un camino que no sabes a dónde te lleva. Y a veces los mejores libros, a veces las mejores historias, han empezado así, accidentalmente. ¿Ha habido alguna situación, persona u obra que, aunque tuvieras ese sentimiento de querer escribir, que te haya como relanzado o que te haya inspirado? Yo he sido lector compulsivo toda mi vida. Tengo una biblioteca de algo más de 4.000 ejemplares ahora mismo. Quiero decir, soy un acumulador de libros, pero casi con síndrome de Diógenes, ¿no? Entonces me encantan los libros. Yo toda mi vida recuerdo haber estado leyendo, desde que tengo prácticamente uso de razón. Yo me lancé a escribir porque es que de repente me di cuenta que todas esas historias que iba leyendo, todo eso resonaba dentro de mí, todo eso me había generado una necesidad, que era la necesidad de contar mis propias historias, lo que te decía justo antes, ¿no? Que nunca sabes cuándo vas a comenzar a contar una historia, aunque sea algo pequeño, algo minúsculo. Yo empecé a escribir por accidente. Yo empecé a escribir como válvula de escape para escapar de mi trabajo de abogado, imagínate. ¿Y quién me iba a decir a mí, tantos años después, que ya llevo, fíjate, desde el 2005, llevo pues 18 años, me parece, haciendo esto, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí, ahora, que me iba a traer hasta aquí y todavía no sé lo que queda por delante? Imagínate si es una aventura bonita. Y si hablamos ya de una forma más profesional, cuando das ese salto, empiezas a ser consciente de la cantidad de personas a la que llega algo que has podido producir tú en tu intimidad y que a veces también se plasman cosas, pues bueno, personales. ¿Cómo vives ese momento de salto a la fama, por llamarlo de alguna forma?
es una mezcla. Por una parte, euforia y por otra parte, los huevos de corbata. ¿Vale? No hay otra manera de describirlo. Posiblemente haya una manera más elegante, pero no tan exacta para explicar lo que sientes en ese momento. Porque por un momento, es decir, al mismo tiempo estás sintiéndote eufórico porque lo que has hecho, ese trabajo que llevas tanto tiempo en tu intimidad, tú solo, porque es un trabajo muy solitario, de repente va a llegar a un montón de gente. La primera vez que ves un libro que has escrito tú con tu nombre en la portada, yo siempre recordaré el día que vi un ejemplar de mi primer libro en un escaparate, no me lo creía, el tacto de ese libro, el olor de la tinta. O sea, es un momento de realización personal. Sabes que has hecho algo que te supera. Es un hijo tuyo que va a hacer su propio camino. Esa es la euforia. Los huevos de corbata es más prosaico, pero viene de que de repente te das cuenta que hay un montón de gente que se va a poder asomar a algo que te ha salido de dentro y que te va a poder examinar. Tú en cualquier historia que escribas, aunque sea un thriller, como lo que escribo yo, siempre dejas trocitos de lo que tú eres, trocitos de lo que a ti te gusta, trocitos de lo que a ti te da miedo, que es más complicado. En definitiva, tu manera de ver el mundo es una especie de striptease emocional que da mucho canguelo. Con el paso del tiempo, bueno, te va saliendo eso que le llaman la piel de elefante y te vas acostumbrando ya a gestionar todas estas cosas de otra manera y ya te da un poquito, nunca te da igual, ¿no? Pero ya lo puedes ver con más distancia. Pero las sensaciones siguen siendo las mismas. ¿Hay un porqué de esa preferencia por el thriller o es una cuestión de gustos? Pues mira, es una pregunta muy buena, porque normalmente no la hacen. Además, dan por sentado que si eres escritor de thriller es porque te encanta. En mi caso sí, efectivamente, es porque me gusta mucho, porque creo que es un género que tiene todos los ingredientes para hacer lo que a mí me gusta en un libro. Y es que es lo siguiente, tú puedes leer por muchas cosas. Tú puedes leer para aprender, alguien puede escribir un libro para que tú lo leas y te remueva la conciencia, tú puedes leer un libro para emocionarte, o también puedes leer para pasarlo bien. Y eso es fundamental. A mí siempre me han encantado esos libros que te mantienen sentado en el borde de la silla y que estás pasando páginas y que dices, va, venga, una página más y ya lo dejo por hoy, que es tarde. No, venga, va, un capítulo más y ya lo dejo por hoy. Y no puedes parar. Ese tipo de literatura, la literatura que te atrapa, la literatura que te engancha, que dices, ¡joder, qué enganche llevo con este libro! Es que me encanta. Esa es la literatura que te lo hace pasar bien. No es ni mejor ni peor que las otras, es diferente. Pero esa es la literatura que va a hacer lectores. Porque una vez que un lector se ha hecho lector gracias a esos libros, de repente dice, ahora quiero más, quiero cosas pues más complicadas, más complejas. Pero siempre va a saber que lo que le gusta, donde se lo pasa bien, es con ese tipo de literatura. A mí me encanta ese tipo de literatura como lector y me gusta hacerlo como escritor. Hay un proyecto por ahí que está pendiente para este 2024, que es la película de Apocalipsis Z, El principio del fin. ¿Te da un poco de miedo que todos esos lectores, porque esto pasa mucho, y con las sagas también, que cuando vaya al cine y hagan la comparativa entre una pieza y la otra digan, ¡ay! Se me queda como corto? Ese es un miedo que existe siempre. Contar una historia en cine y contar una historia en un libro es lo mismo, pero es diferente, hay que utilizar recursos narrativos distintos. Tengo la suerte de que este proyecto va de la mano de Amazon Prime Video, es decir, es una película que se va a estrenar, cuidado, que se va a estrenar simultáneamente en más de 100 países en todo el mundo. Es una película que se va a doblar a un montón de idiomas. Es un proyecto que Amazon, que es un socio maravilloso porque, entre otras cosas, tiene el dinero por castigo, ¿no? Pues ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchos medios y sé que va a salir muy bien. Y sé que es una película que le va a gustar, o espero que le guste tanto a los fans de la saga como a aquellas personas que no la conocen de nada. Porque, insisto, lo importante con estas cosas es que el tiempo que le dedicas merezca la pena. Fíjate, en la vida hay dos cosas que valen mucho, que es el dinero, que nos cuesta mucho ganarlo, y el tiempo, que es terriblemente escaso. Todos vamos fatal de tiempo. Si alguien invierte dinero y tiempo para ver algo que has hecho tú, tu obligación es que cuando terminen diga, ha merecido la pena. Y si consigues eso, el pacto está bien. Y entonces mi idea es esa, que merezca la pena. En línea con esto que acabas de comentar, se me ocurría ahora,
que en este momento, mientras estás haciendo una entrevista, hay personas leyéndote y en otro momento, pues cuando se estrene y demás, habrá simultáneamente un montón de personas en el mundo viendo algo que ha salido de ti, mientras tú pues sigues con tu vida. No sé si alguna vez has pensado en esto. Que estás cepillándote los dientes o friendo un huevo y dices, ahora mismo hay alguien emocionante. Mira, hay algo que es todavía peor que eso. O sea, eso sí, eso da vértigo, pero hay algo que es todavía peor. Que claro, es decir, antes te decía que yo empecé a escribir en el año 2005 y entonces pues hay cosas que yo he escrito hace un montón de tiempo, pero que yo un libro que publiqué en el 2012, a lo mejor alguien lo está leyendo hoy y de repente te lo encuentras en una feria del libro y se te acerca y te dice, oye, me he estado leyendo este libro y en esta escena, y te describe la escena con pelos y detalles y tú de repente te das cuenta que no te acuerdas de nada, porque claro, es que hace 15 años a lo mejor que escribiste eso. Y eso es un momento agobiante, porque él está viviendo una parte de ti que para él es presente, pero para ti es pasado remoto. Y eso es una locura. Exige mucha mano izquierda y sobre todo mucha capacidad de autoconvicción y hacer, ah, sí, sí, por supuesto. Y no tienes ni idea. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por pasar este rato tan agradable con nosotros. No, gracias a vosotros, gracias a toda la gente que vino a participar en el foro de la región. Y bueno, como se suele decir, espero que si no nos vemos, que nos leamos. Pues muchas gracias a ustedes también por pasar este momento con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa.